Buenas y lluviosas tardes, Foki. Hola Moki, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí contento de estar una vez grabando, una vez más aquí contigo, platicando de todos estos temas que nos interesan y que somos locos por los biólogos. Aquí más una vez grabando, feliz. Un poco así hizo, ¿no? Pero Estar yo todos me entendieron. aquí, tú, Estar yo una gran aquí feliz. amiga. Bueno, pero entendieron todos. No te culpo, es que cuando estás emocionado, pues las palabras no salen también a ver. Es genuino, es genuino. Sí, esto no va para bloopers, esto se queda en la grabación y así se va. Pues muy bien, Foki, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos los que nos estén viendo, escuchando, lo que sea. Y esto es Debrayando con Foki Moki. Yo soy Foki, tú eres Moki. Y hoy vamos a hablar de los conceptos que cambiamos de nuestras mentes o la concepción que teníamos sobre algunos temas después de haber estudiado biología marina o durante la carrera. Entonces, pues es un poco ver cómo modificó nuestro pensamiento o cómo se modificó nuestra forma de ver las cosas. Vamos a hablar de 5 temas en específico a través de la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos con un tema sencillito? Tema sencillito, entre comillas. Vamos a ver primero, ¿cómo veías tú, por ejemplo, Moki, la evolución antes de entrar a la carrera y si te cambió la percepción de esto, de la evolución? Pues totalmente. Yo diría que hay como unas 3 fases. Una previa a la prepa, porque para mí evolución, o sea, como que tenía una idea de que sí, los organismos venían unos de otros, pero sí tenía como el concepto de que había una jerarquía, había un orden y como que el ser humano era el top, ¿no? Y además ver Pokémon y Digimon y todas esas cosas. Sí, entonces pues mi concepto de Claro. evolución estaba pues muy sesgado como hacia las mejoras y sí, hacia, ¿sí me explico? Y Sí, luego en sí, sí. la prepa, tuve una muy buena maestra de biología, en segundo de prepa, eh, y pues justo vimos como ideas cerradas de la evolución, vimos Lamarck, y como pues como idea inicial era útil, pero pues así no sucede la evolución, ¿no? Este, y aunque sí me ayudó en la prepa a entender evolución más en el sentido poblacional, me di cuenta que el tipo de evolución que me enseñaron era como con esta selección natural, que es una especie como de verdugo, ¿no? Que se elimina todo lo que no funciona. Y en la carrera aprendí que la evolución no la puedes ver de manera simple, sino que tiene muchos procesos diferentes, y que cada proceso puede tener explicaciones muy distintas, ¿no? Incluso, o sea, dentro de nosotros mismos hay caracteres que evolucionaron con diferentes mecanismos, ¿no? O sea, no todo es selección natural. Incluso dentro de selección natural hay selección natural positiva y negativa, una que es justo como un verdugo y otra que más bien va acumulando pequeños cambios graduales, pero no toda la evolución es gradual. Hay eventos que son saltatorios y que son abruptos y que pueden ser procesos justo pues de evo, ¿no? Embriológicos. Y hay otros procesos de evolutivos que son más justo como neutrales. No soy experta en el tema, pero este es el tipo de cosas que yo recuerdo. Si quieres, ahorita profundizamos un poco más, pero quisiera preguntarte, ¿tú qué cambio percibiste antes de la carrera, después de la carrera? Y si estás de acuerdo en los conceptos que estoy diciendo ahorita.
Sí, totalmente de acuerdo. Y yo agregaría que en mi caso, me costó mucho trabajo quitarme este concepto lamarquiano de decir, porque utiliza mucho esto, es porque evolucionó el ejemplo muy claro del cuello de las jirafas, ¿no? Entonces, este concepto que de repente nos cuesta mucho trabajo y lo metemos como muy, como de una manera muy sutil, lo metemos nosotros, eh, ya incluso después yo como biólogo lo metía como muy sutilmente, sin darme cuenta, en explicar la evolución de algo, ¿no? De algún ser o algo así. Como que metía ahí sutilmente esa parte lamarquiana que estaba como en mí. Y de eso me costó trabajo deshacerme, ¿no? El decir que no todo está programado, no todo es como decías hace rato, no todo puede ser completamente lineal, no todo tiene que ser así, o sea, porque se adaptó, entonces evolucionó, ¿no? Como esta cuestión más como estamos acostumbrados a verlo, es que tuvo que ser así porque así estaba ya predicho, ¿no? Eso es lo que me costaba un poco de trabajo antes de ver y de quitarme un poco sobre todo este razonamiento de la evolución y darte cuenta que no siempre, afortunadamente en la carrera tuve un profesor que nos dijo, él, le decíamos el león trinchón porque él ponía un león y le decía trinchón, precisamente esos ejemplos decía, el león más fuerte no siempre va a ser el que se va a reproducir. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver con esta selección que no tiene que ver con lo fuerte que sea o con lo hábil que sea o con lo rápido que sea, porque puede ser que en alguna persecución caiga en un hoyo y no se dé cuenta, y eso no tuvo nada que ver con sus genes, ¿no? Y entonces ya no pudo pasar sus genes a la siguiente generación. Y darte cuenta de que la evolución no es simplemente una programación que ya tenemos o que los animales tienen o que los seres vivos tienen, creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo quitarnos porque nos enseñaron eso desde pequeños, ¿no? En mi caso, a lo mejor eh, lo que tú estudiaste ya como evolución y lo que yo estudié como 20 años antes de evolución, no era exactamente lo mismo, pero a mí me enseñaron un poco la evolución lamarckiana en la primaria, en la secundaria, incluso en la prepa, aunque nos dijeron que Lamarck estaba equivocado, nos daban ejemplos lamarckianos, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me costaba como trabajo quitarme. Sí, estoy de acuerdo, Joaquín. Y creo que también el lenguaje que utilizamos en biología está plagado de esta idea de que la evolución tiene como un propósito. Eh, por lo que entiendo, no todo carácter, pero los caracteres que están sujetos a presión selectiva sí tienen una dirección. La dirección es, pues digamos, el pico adaptativo, ¿no? O sea, y cualquier cosa que pues sea detrimental para la adaptación de un ser vivo, o sea, que se vaya en otra dirección, probablemente no se fije, ¿no? Pero digamos que es un rango. O sea, hay caracteres que es más grave que cambien que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, si muta la parte del código genético que codifica para, no sé, la duplicación del ADN o de la transcripción de proteínas, pues es muy grave porque es la maquinaria básica de la célula. Entonces, pues ahí no, chao, ¿no? Pero en cambio, si hay alguna mutación, no sé, o sea, no sé, o sea, si saliera una tercera ceja, por lo que sea, este, y Yo eso, tengo una uniceja. no, pero ponte una más arriba. Y eso, bueno, si no me impidiera reproducirme y a mi pareja no le importara y ese carácter de alguna manera se quedara fijo en mi descendencia,
bueno, es un carácter que no está realmente sujeto a presión selectiva, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que a mí siempre me enseñaron como que la evolución tenía un sentido, pero tenía un sentido como hacia la superespecialización, hacia la complejidad y también hacia como al ser humano, ¿no? Todavía sigue rondando ahí el eslogan, ¿no? De evolución con el mono evolucionando hacia el ser humano, ¿no? Y es una idea totalmente errada. O sea, todo ser vivo que hoy coexiste con nosotros es igual de evolucionado que nosotros los seres humanos y que una orca y que un plátano, porque todos compartimos la copa del árbol evolutivo y el que una tenia solitaria parasita en nuestro intestino haya perdido algunas estructuras a lo largo de su historia evolutiva no lo hace menos evolucionado, o sea, pero yo entiendo por qué es difícil y justo en clases que he tenido hemos analizado por qué es tan difícil comprender algunos términos en evolución y es porque muchos son muy difusos, o sea, de entrada es difícil definir vida, ¿no? Claro. Y pues es fácil como agarrar ideas erradas o lo que decías como a pesar de que nos enseñan que el proceso evolutivo que Lamarck describe no es como suceden las cosas, ya no porque yo haga ejercicio y me ponga muy fuerte, quiera decir que le vaya a heredar esos caracteres a mis hijos, ¿no? O sea, Claro. de entrada, eso está en mis genes codificado, ¿no? Y lo que haga yo después con mi cuerpo no va a pasar necesariamente como información genética a mi descendencia. Y en segundo lugar, es importante ver que eh, mm, es importante ver si el carácter del que estamos hablando puede pasar a la siguiente generación. O sea, tiene que haber un evento de reproducción de por medio, ¿no? O sea, justo un profesor nos ponía de ejemplo, ¿por qué el cáncer sigue heredándose? ¿Por qué enfermedades como el Parkinson o Alzheimer se siguen heredando? Porque aparecen después de la reproducción. O sea, porque no impiden que tú dejes descendencia. Entonces no son caracteres que estén sujetos a presión selectiva. Entonces, bueno, esos son algunos de los conceptos que para mí han sido como, wow, ¿no? O sea, creo que me faltaba mucho por entender todavía. Es súper interesante, a mí me emociona muchísimo todos estos temas. Y sobre todo me emociona cuando me doy cuenta que las cosas no son tan sencillas como creía que eran. Y me emociona la idea de pensar de que todos los seres vivos que hoy coexistimos somos igual de evolucionados, lo que eso quiera decir, ¿no? Lo que eso significa, claro. Sí, y justo lo que decías hace rato, ¿no? Que el hecho de ser un organismo más complejo no quiere decir que sea más evolucionado que uno menos complejo. Porque, por ejemplo, tú lo acabas de decir, la tenia es un organismo que evolucionó y está justamente en su pico evolutivo perdón, sin necesidad de ser más complejo, ¿no? Entonces, justo esto es, Hay que preguntarnos complejo con respecto a qué. Número de claro, órganos, porque por ejemplo hay un montón de bichos que tienen una cadena de DNA mucho más larga que la nuestra. claro, Hay cientos de especies de hongos y plantas que tienen, o sea, por ejemplo, los hongos tienen material genético súper diverso, o sea, de que no es de un solo organismo, sino como de muchos organismos, que es como se dice poliploidía, ¿no? Y sí, nosotros somos que diploides, ¿no? Nada más. Entonces, entonces, como que también la palabra complejo es un poco difusa, ¿no? Y es difícil quitarnos los lentes autorreferenciales, o sea, obviamente, o sea, claro, todo lo hacemos con referencia al ser humano, ¿no? Pero no quiere decir que nosotros seamos el estándar de complejidad. O sea, hay cosas que son más complejas que nosotros en otras cosas, ¿no? sí, 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 exacto. Y como tú lo acabas de decir,
primero habría que definir todo esto, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con complejo? ¿A qué nos estamos refiriendo con más evolucionado, menos evolucionado? Y al final yo creo que ni tú ni yo somos expertos como para dar una cátedra, pero sí cambió nuestra visión de esto de la evolución a través de la carrera, ¿no? Incluso yo creo que seguimos modificando un poco eh, esto que aprendimos, estos patrones que ya tuvimos, que estamos reaprendiendo, porque al final también seguimos aprendiendo, ¿no? Y a lo Sí. mejor en 5 o 10 años vamos a ir, no, lo que pensábamos de evolución hace 5 o 10 años ya no aplica tanto, ¿no? O aplica de esta manera, o aplica solo en ciertos organismos. Y pues así es esto, ir evolucionando hasta el conocimiento, ¿no? Bueno, que he de decir que la teoría evolutiva de Darwin no ha cambiado demasiadísimo. O sea, más bien ha sido como un tronco principal, como, si no mal recuerdo, se describe en el libro de Stephen Jay Gould, al que se le han ido añadiendo otras ramitas que no es que destruyan la teoría de la evolución por selección natural, sino que han ido como complementando, desarrollando. O sea, Darwin, por ejemplo, no tenía idea de genes, ¿no? Pero Claro. entonces, en cuanto se empieza a describir y demás, pues se va añadiendo, se va robusteciendo, o sea, pero no es que se haya tirado por completo. No sé si realmente vaya a ser que tiremos la teoría evolutiva por completo, no lo sé, no me parece. Este, simplemente No, yo que me la... refería más en, Ajá. perdón, me refería más en un sentido personal. Tú y yo Ah, vamos a lo sí. mejor a pensar, porque aprendemos más, es a lo que me refería, ¿no? Porque seguimos aprendiendo, porque seguimos pues echándole cosas al cerebro que nos van alimentando, que nos van enseñando un poco más. Pero sí tienes razón, o sea, al final la teoría evolutiva eh, pues no ha cambiado a través de todos estos años en detrimento, ¿no? O sea, no le hemos tirado, sino simplemente, como dices, le hemos añadido más información, más conocimiento y al contrario, se ha robustecido mucho más, ¿no? Pues en conclusión, quien esté viendo esto, la evolución no es sencilla, tiene muchas aristas, muchos procesos. Quizás no hemos acabado de describir todos los procesos diferentes para todos los caracteres. Entonces, sí, o sea, es en general, ¿no? En biología, yo creo que esto nos va a pasar en todos los puntos que vamos a tocar ahorita. Nada es tan sencillo como parece. Sí, exacto. Y pues justo como estamos ya tocando temas de genes y de herencia, ¿qué te parece que nos comentas cómo ha cambiado también tu percepción de esto de los genes y de la herencia a través de la carrera? Pues se parece un poco a lo de evolución. Quizás yo antes pensaba que los genes, un poco cuando te enseñan genética al inicio, ¿no? Que hay un gen dominante y un gen recesivo, y con la meiosis y no sé qué, y como que lo veía quizás de manera muy, eh, sí, como de que de un carácter solo había un par de fases y, o sea, por ejemplo, como que color de ojos, ¿no? Así como, azul, papá azul, mamá, gris, no sé qué, o sea, como muy simple, como de hay o no hay, rojo o negro, alto o bajo. Claro, ajá. Y Sí. y bueno, yo no me he metido para nada en temas de genética a profundidad, pero lo que sí me dejó la carrera es que difícilmente hay genes mendelianos, ¿no? Que justo esos son caracteres que están controlados por muy poquitas combinaciones de genes, ¿no? O sea, que estos chícharos, ¿no? O eran, ¿que eran blancos o violetas, ¿no? Verdes o... Ajá. Ajá, y los chícharos Sí, eran sí, o sí. verdes o amarillos, ¿no? Pero muy pocos genes son mendelianos. Creo que dentro de los genes mendelianos que tenemos, si no mal recuerdo, es el pico de viuda, en la línea de crecimiento del cabello, el que se puede hacer la lengua taquito, creo. Y había otros por ahí que no me acuerdo, pero son poquísimos, son los menos. O sea, los Sí, claro. demás, la La expresión. barbilla, ¿no? Ah, sí, la barbilla partida también. Sí, sí, sí.
Los demás son una Sí, ya no tengo. suma de muchos genes. La altura es la suma de muchos genes, el color de ojos es la suma de muchos genes, el cabello, o sea, casi todos casi todos los caracteres están controlados por muchos genes distintos que no funcionan tan simple como, ay, sí, recesivo dominante, entonces te tocó eso y punto, ¿no? ¿Tú Sí, cómo lo has sí, vivido? y a mí me quedó muy claro también, por ejemplo, este lema falso de la ontogenia recapitula la filogenia, ¿no? También es algo que aprendí, que igual yo no le había tomado tanto interés en eso, no le había puesto tanta atención, pero también es algo que incluso todavía en la carrera se llegó a discutir entre compañeros, ¿no? Pero A es mí me que lo sí, mira enseñaron cómo. en sistemática, ¿Sí? eran unos profes ya grandes, pero me lo enseñaron como una verdad, así, así, clase 6. Hoy ya practicaremos de cómo la ontogenia recapitula la filogenia. Y me acuerdo que al mismo tiempo llevaba otra clase en donde me habían dicho, no, esa es una idea ya vieja. Y me acuerdo que nos volteamos a ver mis compañeros y yo así como de, ¿qué está pasando, no? ¿Qué estamos viendo? Sí, sí, claro. Este, que bueno, también a través de lo que hemos ido aprendiendo, no específicamente en esa clase, a lo mejor donde te dijeron que sí era cierto, te das cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Y no sé, a lo mejor después platicamos un poco más al respecto de esto, pero yo creo que ha sido parte de muchos fraudes que ha habido en la ciencia, ¿no? A lo mejor platicamos después de fraudes en la ciencia, Ujú. pero bueno, esto es un resultado, ¿no? De cómo puedes llegar a percibir algo como cierto porque hubo detrás algo que no fue totalmente cierto, ¿no? Que no fue hecho, pues sí, con el fin de hacer un bien, ¿no? O no fue hecho con la ciencia más pura, ¿no? Entonces, pues sí, a través de todo este tiempo también, aparte de esto de la genética, la herencia, también me he dado cuenta que el ambiente influye también mucho en cómo se expresan esos genes. Y eso es algo que también entró mucho en discusión durante mucho tiempo, de no, es que el ambiente no tiene nada que ver, o es que solo los genes se expresan porque son los genes y porque ahí está, o por el contrario, no tiene nada que ver los genes, es el ambiente el que hace que cierto individuo se moldee, ¿no? Y entonces, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que no es ni una ni es la otra, ¿no? Sino es una combinación de ambos factores. Y esto también es algo que me costó un poco de trabajo entender, porque yo decía, es que mi genética dice que yo voy a tener, que yo voy a estar musculoso, o que yo voy a ser alto, que yo voy a ser chaparro, pero no te das cuenta que eso también depende de la alimentación en edades tempranas, depende de si haces ejercicio o no haces ejercicio. Entonces, al final, De si te da creo que la esto. suficiente luz o no. Exacto, sí, sí. Ah, claro, esa es otra, ¿no? Yo siempre pienso en cuestión animal, porque soy un animal, pero tienes razón, o sea, al final las plantas lo viven, los hongos lo viven, las bacterias lo viven de diferentes maneras, porque también su genética se va a expresar dependiendo de cómo esté su ambiente. Por ejemplo, a mí, bueno, hace poco fui a comprar unas plantas y me fascinó, igual es algo tonto, pero, o sea, el chavo que me vendió ay, se me olvidó el nombre, pero es una colgante muy conocida. Me dijo, mira, si la dejas en la sombra, se va a poner verde, pero si la dejas en el sol, va a cambiar las hojas de color a rosa. Y dicho y hecho, o sea, yo la dejé afuera donde le da un poco más el sol y las hojas adquirieron un tono más rosado. Entonces, pues, Órale, qué o sea, padre. dentro de la misma planta, ¿no? O sea, eh, sí, la apariencia, digamos, la coloración cambia dependiendo de las condiciones, ¿no? ¿Y qué es esta expresión de los genes? Al final, sí tiene esos genes, sí existen esos genes, pero la expresión va a depender del ambiente, ¿no? Va a depender si está en el sol o si está en la sombra. Entonces, al final no es, tienes los genes, entonces vas a hacer así, o no los tienes, no vas a hacer así, sino
los puedes tener y puedes desarrollar ciertas habilidades, ciertas características, pero va a depender del ambiente también. Entonces, esto también es algo que me costó mucho trabajo entender a través de la carrera, porque yo decía, bueno, si tengo los genes, entonces sí voy a ser así, ¿no? Y es totalmente pensar en algo erróneo, ¿no? Y puede que tú traigas herencia de muchas cosas, pero tú también eres capaz de modificarlos. Bueno, nosotros ya como seres humanos podemos entender que esos genes pueden modificarse dependiendo, bueno, no modificar los genes, sino modificar la expresión de esos genes dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer. Sí, y creo que esto es importante también porque pues hay que entender, ¿no? Que no es tan sencillo y que no hay una relación uno a uno directa entre gen, acción, gen, característica, o sea, es una suma de cosas. Yo recuerdo, ¿qué será? Como hace unos 10 años, ¿te acuerdas que se puso de moda mucho este discurso de el gen de no sé qué? Yo me acuerdo mucho del gen de la infidelidad, así de que hay un gen de la infidelidad, ¿no? Y así lo vendían los medios de comunicación. Pero es un absurdo, o sea, sí, o sea, parece que sí hay como un área del genoma, unos genes que están asociados como a la conducta, ni siquiera, o sea, fíjate, ¿eh? A la conducta explorativa, pero todos podemos tener este gen, pero dependiendo de qué tanto se exprese, se asocia con una conducta explorativa, ¿no? Pero es muy diferente decir, tienes el gen de la infidelidad, o sea, es muy reduccionista, ya eres infiel, sí. ¿no? O sea, es muy simplista. Entonces, sí hay claro. que cuidar de no reducir. Sí, y eso es lo que nos cuesta trabajo quitarnos de la mente, ¿no? Tratar de ser tan reduccionistas, tan simplificar todo de una manera que digas, es eso, no es. Simplemente porque en la naturaleza no solo es o no es, sino dentro del es o no es, hay una gran variedad que se puede expresar, ¿no? Sí, o sea, no hay que dar respuestas sencillas a situaciones que son complejas. O sea, difícilmente va a haber una... No sé si esto viene como de la física y las matemáticas, que a lo mejor sí hay ciertos fenómenos físicos que se pueden describir con una ecuación y es muy constante independientemente de dónde te posiciones en el universo. Pero encuentro que en biología, en la vida y en la naturaleza, difícilmente hay una explicación sencilla y corta para todo, ¿no? Sí, sí, exacto. Y pues bueno, esto es parte de lo que hemos aprendido también en la carrera, ¿no? A ver más allá de lo que simplemente puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿no? De lo que nosotros vemos, hay muchas cosas atrás de eso, ¿no? Llámese en evolución, en genética, en todo lo que nosotros podamos ver. Hay mucha historia atrás que no sabemos y que no hemos alcanzado a entender, por lo cual se está expresando algo, ¿no? Así creo que lo podríamos resumir de esa manera. Pues bueno, Foki, y pasando a otro tema que me parece muy interesante y que yo definitivamente he cambiado mi forma de pensar, ¿qué opinas de las especies invasoras? De esto, es un tema muy difícil. Créeme que es de los Sí. temas que son más, ¿cómo decirlo? Como más controvertidos, porque mucha gente defiende a las especies invasoras, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de especies invasoras que tenemos son carismáticas, son bonitas, nos gustan, y nosotros mismos somos los que las hemos llevado a otros sitios y por eso se vuelven invasoras, ¿no? Claro. Te voy a contar rápido una historia que me pasó hace unas semanas aquí en la unidad donde vivimos. Una señora dijo de repente, hay que cuidar a las palomas porque ya nada más quedan 6 palomas en toda la unidad. Y yo así, ¿qué? No, señora. Y me paré, ¿no? Y le dije, señora, es que las palomas son especies invasoras y no es bueno fomentar que se reproduzcan estas palomas. Su argumento fue después, tú como biólogo deberías saber que toda la vida es importante. Y yo, sí señora, pero también como biólogo entiendo que estas especies pueden afectar más de lo que pueden beneficiar al ecosistema.
Entonces, entiendo su razón de querer defenderlas porque son bonitas. Al final las palomas son bonitas, sus plumas iridiscentes son muy bonitas. Sí. Pero, pero, le dije, a mi parecer, aquí en la unidad, para empezar no hay solo 6 palomas, ¿no? Así de sencillo. Le dije, a mi parecer, no deberíamos hacer ninguna acción en contra ni a favor de las palomas ahorita, en este momento, así como está la población de palomas. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos envenenarlas o intentamos capturarlas o intentamos cualquier otra cosa, podemos perjudicar a fauna que también vive aquí y que incluso es endémica. Sí. Entonces, mejor no hacer nada en contra. Y a favor tampoco, porque las palomas también pelean bueno, pelean entre comillas, pero desplazan a otras especies, ya sea por alimento o por espacio. Entonces, no es bueno proteger a toda la vida, ¿no? Y esto es algo que me ha quedado muy claro a través de todo este tiempo que he sido biólogo y desde que empecé mi aventura biologuesca, que no toda la vida hay que defenderla. Y también hay otros ejemplos. En las islas donde se introducen cabras o donde se introducen perros o gatos que acaban con la fauna local, que acaban con las especies de aves, de otros mamíferos, con las plantas, destruyen todo un ecosistema que ha tardado miles de años en evolucionar hasta ese punto, que tú metes una cabra, un gato, un perro y entonces lo acaba. ¿Y qué es más importante en este caso? ¿La cabra que no era de ahí o las especies que sí son incluso endémicas? Entonces, no estoy diciendo que hay que matar especies invasoras, muchas veces sí hay que acabar, sobre todo, por ejemplo, con especies de maleza, que también acaban con muchas hectáreas de bosque, selva, eh, pero yo creo que hay que entender que no todas las especies son buenas en ciertos lugares, ¿no? Porque a lo mejor en su centro de origen no tienen ningún problema porque tienen depredadores, porque no, sus poblaciones no crecen demasiado. Entonces, en sus lugares de origen tal vez son buenas, tal vez no estoy diciendo que, no, que hay que acabarlas, pero ya cuando están en otro lado y se vuelven invasoras, creo que ahí sí es momento de tomar acciones. Yo entiendo de dónde viene la reacción del público general a tratar de defender, ¿no?, a estas especies. Quizás muchos de ellos son lo que conocemos por animalistas. Y al final creo que la mayoría de nosotros vimos Animal Planet y así, y nos gustan los animales y nos gustan nuestros perros y nuestros gatos y lo que sea que tengamos en casa, pajaritos, lo que sea. O sea, nos gusta la vida. O sea, es el motivo por el cual tenemos plantas, ¿no? Es el motivo por el cual vamos al Claro. zoológico. Nos gusta la vida. Pero, como dices, no, no toda la vida tiene que ser defendida, o sea, hay que ver el contexto y el desconocimiento Claro. nos puede pues llevar a causarle mucho daño a los sistemas, ¿no? Mira, yo tengo otra anécdota parecida a la tuya, pero con plantas. No sé si te la conté, pero en mi práctica de la materia de ecología, eh, fuimos a talar eucaliptos en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, ahí en la UNAM. Entonces, pues ahí nos ves a 30 orcos con serruchos talando eucaliptos chiquitos, ¿no? O sea, tampoco talamos los arbolotes. ¿Tú crees que pasaban los corredores y nos tomaban fotos y nos regañaban? Pero una decepción, o sea, nos decía, ¿cómo ustedes los jóvenes de la nación, por qué están talando los árboles? No se dan cuenta. No, nos tomaban fotos, una señora enojadísima con su Pomeranian, me acuerdo todavía, así grabándonos. Miren cómo los jóvenes están destruyendo la UNAM y nuestro paisaje. Y te juro que intentamos acercarnos a hablar con ella, así como de, no, mire que es nuestra práctica de ecología, que estamos tratando de erradicar árboles jóvenes de eucalipto, porque, pues miren, no son propios aquí del Pedregal, ya hay unos muy grandes y que pues ya no los podemos quitar, pero esto sí. Y ya no sé si se quedó hablando con el profesor o no, pero
Yo vi, hace cuenta, una pared, o sea, era muy difícil hablar con esta persona que ya se había montado en su papel de defensora de la naturaleza. Entonces, nuevamente, nada es tan sencillo y no todo lo que está No, vivo necesariamente es parte del sistema y debe ser parte de ese sistema. Entonces, sí, exacto. sí, entonces, otra razón más porque, por ejemplo, yo que me dedico a aves, siempre el tema son los gatos, porque no sé si sabías, pero los gatos son la causa número uno de muertes de aves en el mundo después de cambio climático y pérdida de hábitat. Los gatos, o sea, matan miles de millones de aves año con año, aves tanto como digo, gatos como tanto ferales como de jardín. Entonces, pues hay toda una campaña para incentivar a la gente a que pues las mascotas van dentro de la casa, ponerles que el cascabel para que escuchen, no dejarlos salir, etcétera, ¿no? Pero, ¿sabes? Doña Pelos, que alimenta a los 15 gatos de la colonia, ¿de verdad cree que le está haciendo un bien a la vida y a la comunidad? Y yo sé que no nace de un lugar errado, ¿no? Nace realmente del desconocimiento. Entonces yo te pregunto a ti que has Claro. trabajado más con especies invasoras, ¿cómo reorientar esa energía de ayudar a la vida, este, así hacerlo de manera correcta? Eh, Primero, como dices, es difícil y es difícil porque, como decía al principio, son especies muy carismáticas y la verdad, al final del día, todos queremos a una especie invasora. O sea, todos tenemos ese cariño por una especie invasora, llámese gatos, llámese perros, llámese, bueno, que los perros y los gatos está muy en discusión si son invasores o no, pero bueno, yo los considero invasores porque no es su Los, hábitat los natural, ¿no? periquitos monje, ¿no? También que Los mucha gente se periquitos monje, por alimenta. ejemplo. Ujú. Sí, y que se vuelven un problema en Xochimilco, por ejemplo, que ya hay un montón de periquitos que están acabando también con todo, ¿no? Las milpas. Que incluso tiran árboles, ¿no? Incluso A lo pesado de los de, nidos. de lo pesado de los nidos, pues aunque no tiran el árbol completo, tiran una buena parte, una buena rama, entonces eso puede causar problemas. Pero yo creo que la manera más eficiente, aunque tarde más tiempo de manejar esto, es la educación. Siempre es la educación. En el caso que te contaba hace rato, yo me ofrecí a darles una plática sobre especies invasoras porque obviamente tú tienes que argumentar todo lo que estás diciendo para que la gente vea que sí sabes del tema, porque para ellos, aunque seas biólogo, a lo mejor no sabes, ¿no? Entonces tienes que argumentar, como hace rato que te decía, la señora esta me decía, es que tú como biólogo tienes que saber que toda la vida es importante. Y sí, lo sabes como biólogo, pero sabes un poco más allá de eso, ¿no? Sabes que las especies invasoras hacen más daño al ecosistema de lo que pueden beneficiar. Y aunque tengan su rol en el ecosistema, pues al final no es un rol en este sitio, ¿no? Y como le decía a la señora, yo me ofrezco a darle una plática, a enseñarle a la gente, a los adultos, eh, educarle a los niños también. Afortunadamente, otra vecina que es bióloga tiene dos niños y eso le ha ayudado a llevarse más con otras mamás y con otros niños y ella también está haciendo su parte de educar a sus hijos y enseñarles esto, ¿no? Me dijo, yo no necesito una plática para los niños porque los niños están trabajando en su periódico mural y entonces ellos tienen que hacer investigación. Más bien si me puedes dar información donde ellos o algún libro o página en internet donde ellos puedan ver, pues entonces ellos tienen que aprender eso. Y eso a mí me parece formidable. O sea, la educación desde que son pequeños, pero también la educación a los adultos es importante. Y creo que esta es la manera, aunque sea un poco más tardada, pero yo creo que es la manera más eficiente de poder redirigir esto, ¿no? Hacia especies invasoras, si son bonitas, lo sabemos, les podemos tener cariño también, pero hay que ver, hay que quitarnos la venda de que no toda la vida es importante en todos los sitios, ¿no? No. Oye, y un poco por estas líneas, ¿cómo ha cambiado tu percepción en cuanto al desarrollo, dígase,
urbanístico, tecnológico, el desarrollo, sí, en ese sentido, y y la naturaleza. También es otro tema que también está muy arraigado en la sociedad. Normalmente se cree que para poder progresar, que para poder tener eh, una mejor economía, para poder tener un mayor desarrollo, ya sea social, ya sea económico, incluso hasta cultural, se tiene esta idea errónea desde mi punto de vista de que hay que acabar con la naturaleza porque hay que poner un edificio, hay que poner una refinería, no voy a decir más, o que hay que poner, poner cualquier cosa que haga que se generen empleos, que fluya el dinero, que la gente crezca. Y creo que esto es también un pensamiento erróneo, porque yo creo que no necesariamente necesitamos tumbar miles de hectáreas de selva para poner árboles frutales, por ejemplo, y para que la gente reciba incentivos y para que entonces la gente pueda superarse. Creo que hay maneras más amigables de hacerlo y creo que hay muchas maneras en que el ser humano se puede llevar bien con la naturaleza. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Costa Rica, que es un país pequeño, lo acepto, y a lo mejor por eso es un poco más fácil para ellos el poder combinar el desarrollo que han tenido con la naturaleza, ¿no? Y ellos se han dedicado específicamente a conservar la naturaleza para que los turistas lleguen, y si tú vas a Costa Rica todo es carísimo, pero pues precisamente es caro porque atraen mucho turismo, sobre todo europeo y norteamericano. Entonces, Costa Rica creo que es mi mejor ejemplo para decir el desarrollo no necesariamente está peleado con la naturaleza. Y tuve la fortuna de viajar, por ejemplo, a lugares como Singapur, donde en todas las avenidas grandes, hay camellones con flores y arbustos y plantas, y nos decían, nosotros hacemos esto porque entendemos que la carretera está cortando un paso, entendemos que la carretera va de un punto a otro y que en donde deforestamos para meter los carriles, pues no hay nada, ¿no? Donde puedan pasar insectos, mariposas incluidas, o pequeños pájaros. Entonces lo que hacemos es darles una especie de oasis y un corredor para ellos también a lo largo, para que ellos puedan ir de un lado al otro sin necesidad de que tengan que descansar en la carretera y sean atropellados, por ejemplo. Entonces, yo creo que esta manera de ver el respeto hacia la naturaleza nos va a ayudar en encontrar mejores formas para que nosotros podamos convivir con ella y no necesariamente acabemos con todo lo que tenemos para poder desarrollar, para poder tener un desarrollo económico, cultural o social. No sé cómo lo ves tú. Creo que cuando empezaste a hablar del tema pensé que ibas a darle el giro opuesto. Yo un poco tenía la idea de que, bueno, la sigo teniendo, ¿no? Que somos así una gran plaga, somos el gran virus del planeta, que hemos hecho grandes cosas, ¿verdad? No soy misántropa, pero somos demasiados, ¿no? Y somos una presión de recursos demasiado grande. Y a veces me da como por decir, ay, la única manera en que no hagamos, o sea, que podamos vivir y coexistir con la naturaleza es quitar todo el desarrollo, ¿no? Así, conservar absolutamente todo. Pero supongo que hay maneras de convivir con la naturaleza de manera sostenible, de tal manera que podamos seguir progresando económicamente, en calidad de vida, si quieres, para no ponerlo en términos de dinero, pues sí, siendo más amables con la naturaleza, y más amables con nosotros también, ¿no? O sea, generar entornos más saludables en el aspecto de que no generar más planchas de cemento sin vida. Quizás suene muy utópico, pero
Pues he visto ejemplos de Pero cómo se hace, ¿no? O sea, las comunidades conservando parte de la tierra y en otras haciendo actividades ecoturísticas y en otros sembrando el campo de cierta forma para que no quede totalmente desprovisto de nutrientes la tierra. O sea, creo que hay formas. ¿Qué opinas? y ahorita justo vamos a tocar ese último punto de la conservación, las comunidades. Nada más antes quería hacer este apunte que tienes mucha razón. Hay mejores maneras en las que nosotros podemos convivir con la naturaleza. Y tenemos que ser muy conscientes de esta parte. Y creo que el gran ejemplo que hemos visto en este último año y medio casi de pandemia es si guardas tantito a los humanos, dejas que la naturaleza de nuevo regrese y retome su lugar, ¿no? Y no quiero decir con esto que necesitamos una pandemia cada 5 años para que la naturaleza se mejore. Al contrario, necesitamos ser conscientes y aprender de esto, que estamos viviendo todavía, ya tal vez al final, pero necesitamos entender y necesitamos hacer visible también esto que ha pasado, ¿no? Que la naturaleza retomó muchos sitios donde simplemente en CEU, por ejemplo, donde no hubo nadie durante mucho tiempo, pues se veía ya la maleza y se veía incluso hasta fauna, ¿no? Ahí en los caminos por CEU. Y, y esto no es más que darle un respiro a la naturaleza que venga de nosotros. No que alguien más, o sea, no que una pandemia tenga que ocurrir, no que tenga que caer un virus para que nosotros nos guardemos 1 año y medio y entonces permitamos que la naturaleza crezca. Simplemente creo que hay que tomar conciencia de eso y decir, bueno, también estoy consciente de que a lo mejor este año no es necesario que me vaya 5 semanas a Acapulco a gastar todo mi dinero y a emborracharme en un hotel de gran turismo, ¿no? A lo mejor este año puedo hacer una excursión de campamento, por ejemplo, donde no afecte tanto a la naturaleza, pero pueda ayudar y pueda llevar dinero y pueda llevar otras cosas, no solo dinero, comunidades que son rurales, que están alejadas y que a lo mejor tienen también necesidades de turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que haciéndonos conscientes de esto, podemos empezar a convivir de una mejor manera, como lo decías, con la naturaleza, tener una mejor relación con ella y darnos cuenta que no es necesario que nosotros estemos en nuestro carro 5 horas de ida y 5 horas de regreso al trabajo, sino que podemos hacer a lo mejor 5 horas y media, pero en un transporte público, ¿no? Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Y creo que volviendo al punto que mencionábamos al inicio de que hay que tener cuidado de no dar respuestas simples a situaciones complejas. Nuevamente, yo no tengo las respuestas y no creo tener todo el mapa así como muy claro, ¿no? De la complejidad, pero nuevamente creo que esta convivencia más armoniosa que podemos tener con la naturaleza es un problema súper, súper, súper complejo, ¿no? Que tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios, nuestra forma de transportarnos, las redes sociales, cómo ahora es más bien fácil viajar, estos valores individualistas, ¿no? O sea, ver primero por el yo antes que por la comunidad, el sistema económico que tenemos, las malas políticas públicas, la depredación de las grandes empresas sobre las áreas naturales y como pues los gobiernos un poco se tapan los ojos. La mala educación ambiental también. Mala educación ambiental. Y sí, por ejemplo, no sé si viste el tema del agua de Juan Pazurita. No. Terrible. Ah, sí, terrible, terrible. O sea, una desinformación brutal. Y yo sé que no lo hace desde un lugar oscuro, ¿no? O sea, genuinamente no creo que la intención de Juan Pazurita sea destruir el mundo, pero lo hace desde una situación de desconocimiento. Entonces, nuevamente, claro. ¿Por qué tomas acciones
grandes a partir del desconocimiento. O sea, lo mínimo que puedes hacer es informarte de cómo funciona el ciclo del agua, y tener, Claro. y tener cuidado, porque al final Y entender que tú. y entender que estás echando más plástico al ambiente, ¿no? Para empezar. Claro. Entonces, pues ya hay que como tener cuidado y no dispararse a los pies, ¿no? Tratando de, de proponer soluciones. Y Claro. pues bueno, ahí yo creo que a los biólogos nos falta mucho por hacer en cuanto a temas de educación. Pues lo tenemos que hacer de la mano de educadores, políticos y demás. Y te digo, y creo que esto es solo una parte, o sea, ha de ver algo mucho más profundo que ya verán, pues, no sé, los antropólogos de hoy o los historiadores del futuro. Pero Sociólogos. sí, pero sí creo que es un tema complejo, no imposible. También creo que es importante no quedarnos así como, es tan complejo que nunca lo vamos a solucionar, ¿no? Tal vez ir atacando trincheritas, ¿no? Desde donde podamos aportar, ya de entrada es algo bueno, ¿no? Más allá de no consumir popotes, por favor. Eso. Y yo creo que al final voy a ser tal vez muy reiterativo, pero creo que al final también la educación importa mucho, ¿no? Sí. Y creo que es parte de lo que nos corresponde a nosotros, informar a los que están cerca de nosotros, en nuestras comunidades, en nuestro entorno, familiares, amigos, porque al final también vemos mucha gente conocida muy cercana a nosotros que tiene ideas que no son, no voy a decir erróneas, porque a lo mejor tampoco nosotros tenemos la idea, la idea perfecta y la idea correcta en todo, pero que tienen estas ideas, por ejemplo, de proteger a las palomas, ¿no? O proteger a los gatos, sí. Cuando en realidad no es lo óptimo para el ecosistema, ¿no? Aunque vivamos en ciudades, eso hay que decirlo muy claro. Aunque tú vivas en una ciudad, creo que no es lo óptimo porque, como decía hace rato, por ejemplo, las aves migratorias, pues en algún momento llegan a alguna ciudad y si tienen algún gato que lo depreda, pues hasta ahí llegó su viaje, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo importante es esta parte de nosotros que conocemos un poco más, tampoco voy a decir que lo conocemos todo y que conocemos mucho más que los demás, pero que conocemos un poco más y que podemos ser un poco más conscientes de esta parte, tratar de enseñarles y tratar de transmitir este conocimiento que tenemos nosotros, y eso creo que es una buena trinchera para empezar a mejorar las cosas. Totalmente de acuerdo, Foki. Oye, pues me encantó la charla de hoy. Siento que podría haber más conceptos que hemos cambiado, igual y podemos dejarlo para una futura segunda sesión. Y como siempre se nos pasó de volada el tiempo. Sí. Creo que sí. No sé ni cuánto llevamos hoy, pero creo que sí ya se pasó de volada. Casi la hora, sí. Bueno, dejaremos temas para la siguiente charla. Espero que les haya gustado. Mi conclusión de todo esto es que hay que educarnos todos, hay que aprender, no hay que quedarnos con lo que nos enseñen en el aula. Muchas veces tiene más que ver con la experiencia, pero también hay que aprender mucho. Y añadiría a la de Foki que nada es tan sencillo como parece y hay que tener cuidado de proponer soluciones simples a problemas complejos o explicaciones simples a situaciones complejas. Todo es complejo y por eso también es hermoso y por eso también requiere más cuidado al educarnos. Exacto. Pues bien, Foki. Muchas gracias por tu plática. A ti, por tu cátedra. No. Al final no es cátedra, solo estamos platicando y debrayando un poco. Eso, un debraye, pero... con sentido. Pues se podrían debrayar de muchas cosas, pero me da gusto poder debrayar de estas cosas. Bueno, a mí me da mucho gusto. Y si esto lo llega a escuchar alguien y dice, mira, qué agradable debraye, ¿no? Espero que sí, si no, pues nosotros nos entretenemos. Eso. Pues muchas gracias, Foki.
Pues muchas gracias a quien Muchas está gracias. escuchando esto y nos Gracias a vemos en todos. la próxima. Nos vemos. Nos vemos en nuestro próximo de Braille. Adiós. Bye.